Bien, ya está grabando. Voy a compartir mi pantalla. Lol. No sabía eso, Lai, de levantar la mano. O sea, bueno. Ok, este es su práctico de ustedes, ¿no? Habíamos estado ya avanzando bastante del práctico, ¿no? Hicimos el 1, hicimos el inciso B, ¿no? Les dije que el inciso C eh, era básicamente el mismo procedimiento, así idéntico el procedimiento. Les recomendé que lo practiquen. Ahorita vamos a hacer el 3 que no lo hemos hecho, ¿no? El 3. Creo que no. Nos pasamos directamente a hacer esto de transistores, etcétera. Vamos a hacer el 3. Es un poco diferente, porque estos de aquí empezaba yo desde la izquierda y llegaba hasta la derecha. Aquí más bien lo que hago es empezar desde la derecha e ir hacia la izquierda. Me parece que ya les di un ejercicio parecido así del anterior semestre, pero nunca está de más practicar, ¿no? Sobre todo porque sí o sí entra rectificadores al primer parcial, o sea, es pregunta de examen fija. Entonces, mientras podamos practicar eso, bastante bien, ¿no? Es más, este ejercicio que vamos a hacer ahorita es idéntico a lo que pide el ingeniero del examen, ¿ya? Igual tengo unos ejercicios, tengo modelos de examen del anterior semestre, pero todavía no vamos a hacer modelos porque creo que su examen aún faltan unas 2 semanas, me parece. ¿Alguien sabe cuándo es el primer parcial o no ha dado fecha todavía? Es el 19, entonces tenemos tiempo todavía. El modelo de examen lo haríamos el siguiente sábado, seguramente. Bien. Entonces ahorita sigamos practicando con el práctico. Y nada, ¿no? Ya saben, cualquier duda que tengan, me preguntan ahorita. Ok. Diseño un rectificador de media onda para obtener sobre una carga de 80 ohmios. Ok. Para empezar, ya saben ustedes, ¿no? Que cuando me habla una carga, para mí, carga es una resistencia. Por algo se le llama resistencia de carga, L de load, que es carga en inglés. Igual yo lo ubico porque dice 80 ohmios, ¿no? Es más que obvio que me está hablando de una resistencia si me dice que son ohmios. Sobre una carga de 80 ohmios hay una intensidad media, CD, bien, vamos a colocar por aquí, de 450 miliamperios, ¿ok? Con un factor de rizado del 8% y tomando energía de la CRE. Lo primero que tendría que hacer sería el dibujito, ¿ya? Como siempre digo, y como a mí me recomendó una vez un docente, todo buen ingeniero se arma su dibujo, aunque sea un asco el dibujo, la idea es que a vos te ayude a ubicarte, ¿no? Somos estudiantes de ingeniería, no de arte. ¿Qué tiene que tener todo circuito rectificador? Sí o sí un trafo, bien, un transformador que se modela de esta manera. Ahora, después del trafo viene el rectificador. ¿Qué tipo de rectificación me pide? De media onda. ¿Cómo es un rectificador de media onda? Es simple y llanamente un diodito. Listo. Ese es mi rectificador. Me dice que tiene un factor de rizado del 8%. ¿Qué significa eso? Cuando yo estoy trabajando con media onda, bien, imagínense que yo trabajo con un rectificador de media onda, pero que no tiene filtro. ¿Cómo yo podría saber que no tiene filtro? O me muestra un dibujo en el que me dice que no tiene filtro, o me dice que el factor de rizado es del 121% en porcentaje, o lo que es lo mismo decir que su factor de rizo es del 1,21. ¿Okay? Porque los rectificadores que no tienen filtros y son de media onda, por fuerza, digamos, sí o sí tienen ese factor de rizado. No importa el valor de la carga, no importa si es la CRE o si no es la CRE, si es 50 hercios o no es 50 hercios.
Si es de media onda, sí o sí tiene ese factor de rizado. Y no tiene filtro, digamos, no tiene capacitor. Ahora, si no me da esos valores de rizado, en este caso, por ejemplo, miren, me da el del 8%, eso ya me está diciendo a mí que fijo que esto tiene un capacitor. O sea, es más que seguro que lo tiene. Y por último, yo dibujo la carga, ¿no? La resistencia. Este es el dibujo que sí o sí tienen que hacerse, que se darán cuenta que es el mismo que el de aquí, ¿no? Pero si no le da el dibujo, ustedes tienen que saber armárselo, ¿no? Es de esta manera. Aquí me dice que la alimenta la CRE. Bien. La CRE, que son 220 voltios eficaces con una frecuencia de la señal de 50 hercios. Okay. Aquí, ¿qué información tengo de este lado? Tengo que estos 80 ohmios. Tengo que la corriente que circula a través de la resistencia es de 450 miliamperios. Ahora, la pregunta, ¿desde dónde empiezo a hacer mi análisis? ¿Desde la izquierda o desde la derecha? ¿Cuándo yo empezaría desde la izquierda? Fíjense, de aquí yo podría hallar voltaje máximo. Bien, ahorita paso a explicar por qué el máximo y no el eficaz. La cosa es que de aquí yo no puedo pasar a este lado, porque no conozco la relación de espiras del transformador. O sea, no tengo forma yo de irme de este voltaje a este voltaje. Entonces no me conviene empezar por este lado. Bien. Básicamente, si no me da relación de espiras, lo más probable es que yo no pueda empezar por aquí, sino que tengan que empezar desde esta parte del circuito. Aquí me da resistencia, tengo corrientes, tengo información para empezar a trabajar. Bien. Entonces, pero principalmente es porque no tengo relación de espiras aquí, no puedo empezar desde acá. Entonces empiezo desde aquí. ¿Qué tipo de análisis hago yo en el diseño de un rectificador, ¿no? En el modelado de un rectificador? Yo uso voltajes, ¿no? Si se acordarán, lo que hago uso principalmente cuando yo hago el dimensionamiento de este tipo de aparatos son voltajes. ¿Ok? Entonces yo necesito un voltaje aquí, conocer algún voltaje en este punto, ¿no? Un voltaje que se repita en todo esto. ¿Qué voltaje sería ese? El voltaje en la resistencia. Si yo agarro el tester y calculo el voltaje aquí en la resistencia, ese voltaje es el mismo para toda esta línea de aquí. ¿Ok? Entonces, veamos. Tengo resistencia, tengo corriente. Lo primero que se me ocurriría a mí sería decir, ok, aplico ley de Ohm. La ley de Ohm me dice a mí que el voltaje es la resistencia multiplicado la corriente. La resistencia es una sola. La corriente, me fijo, me lo está dando como un valor medio de corriente. ¿Qué quiere decir eso? Que el voltaje que yo haya ahorita con estos valores va a ser el voltaje medio. ¿Ok? Entonces calculemos. El voltaje medio va a ser 80 ohmios, ¿no? Por 450 miliamperios. ¿Eso cuánto me da? 800 por 450 exponente a la menos 3. Ya les recomendé que vayan conociendo, memorizando los sufijos, ¿no? Los más conocidos, mili por 10 a la menos 3, micro por 10 a la menos 6, nano por 10 a la menos 9, pico por 10 a la menos 12, kilo por 10 a la 3, mega por 10 a la 6, giga por 10 a la 9, tera por 10 a la 12. Okay. Tienen que memorizárselo o tenerlo en una tablita, ¿no? Y practicar. Ok, este producto me da 360. No. 800 le puse, perdón. 36, ya me parecía muy raro. 36 voltios. Esto es lo malo cuando yo grabo, que se lentea un asco mi computadora. Pero si no grabo me van a funar, así que ni modo. Ok, 36 voltios. Pero esto es voltaje medio.
Yo para trabajar, los valores que voy a trabajar aquí son valores máximos, ¿bien? Principalmente, a menos que el ejercicio me pida hallar voltaje medio, voltaje mínimo, lo normal aquí es trabajar con valores máximos. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo yo hallo el valor máximo de esto? Ustedes se remiten al formulario que les pasé y buscan ahí. Valor medio, hay una parte que dice valor medio para rectificadores de media onda, para rectificadores de onda completa. ¿Dónde estamos nosotros? Rectificador de media onda. ¿Qué dice la fórmula? Dice que el valor medio, es decir, el valor en CD, es el valor máximo partido pi. Despejo el valor máximo, entonces, eso va a ser pi por valor medio. Pi por 36 voltios. ¿Cuánto da eso? Por pi da 113.09. Ese es el valor que yo tengo que estar usando para moverme a través del circuito, el máximo, ¿no? En esta parte. ¿Dónde está ese voltaje? Está aquí. Va a estar a través de toda esta parte del circuito. Ahora veamos. Llega el capacitor. Pregunta. ¿El capacitor influye en algo en la forma de onda? Más exactamente, en la forma de onda sí influye. Pero ¿influye en el valor máximo? Si nos acordamos un poco, no. El voltaje, el capacitor no influía en nada. O sea, no disminuía ni aumentaba el voltaje máximo. En este punto el voltaje máximo igual va a seguir siendo el mismo. Entonces no hace nada. Yo puedo seguir tranquilamente hasta llegar a este punto. ¿Qué pasa en este punto? Yo para pasar de este punto aquí tengo que pasar a través del diodo. Ahora, el diodo habíamos dicho que tenía un consumo. ¿Se acuerdan cuánto era ese consumo? Son 0,7 voltios. ¿Qué consume el diodo? Entonces, usemos la lógica. Si yo estoy aquí y quiero irme acá y estoy diciendo que, por ejemplo, un voltaje que esté aquí, para pasar desde aquí hasta acá, tengo que restarle 0,7. Si yo estoy yendo de derecha a izquierda, ¿qué voy a hacer con esos 0,7? Sumarle, ¿no? Yo para llegar aquí a esta línea, al voltaje que yo voy a pillar aquí le voy a llamar BS. Ahorita se van a ver por qué. Entonces yo diría entonces BS va a ser igual al voltaje máximo, que son 113,09 más 0,7. ¿Por qué? Porque estoy recuperando lo que el diodo pierde de pasar de izquierda a derecha. Como estoy yendo de derecha a izquierda, es la operación contraria. Entonces 113.09 más 0.7. Tendría 113.79. 79,7 voltios. Bien. Ahora, ¿por qué le llamé BDS? Porque fíjense, el transformador tiene dos partes. El primario, que en los esquemas suele estar referenciado a la parte izquierda del transformador, y el secundario del transformador, de los cuales yo puedo hallar voltaje del primario y voltaje del secundario, corriente del primario y corriente del secundario, potencia del primario, potencia del secundario. Es decir, lo que importa es ubicar que este es el primario y este es el secundario. Por eso le llamé BDS, porque este voltaje que está a través de toda esta línea de aquí pertenece a lo que es el voltaje del secundario. Entonces ya conozco el voltaje del secundario. ¿Para qué me sirve eso a mí? Porque yo, fíjense, el diseño incluye cálculo del transformador. ¿Qué significa cálculo del transformador? Me está pidiendo hallar la relación de espiras del transformador, que no la conozco. ¿Cómo está definida esa relación de espiras? Esa relación de espiras está definida de la siguiente manera. Yo digo,
número de espiras del primario sobre el número de espiras del secundario del transformador es igual al voltaje del primario sobre el voltaje del secundario. La relación de espiras del transformador es este valor, este cociente. Bueno, voltaje del secundario lo conozco, sí. 113,797. El voltaje del primario, ¿cuál es? En primeras no lo conozco, pero yo veo aquí y sé que esta línea es de Cre, es decir, el voltaje que hay acá, que es alterno, es el que me entrega la Cre. Ok, 220. No, 220 no, porque ese es el valor eficaz. Bien, lo explico bastante seguido porque es importante que se aprendan esto. Además, a ustedes les quedan otras varias materias de electricidad todavía y tienen que saber la diferencia entre alterna y continua, ¿no? ¿Qué me entrega la CRE, no? La CRE me entrega alterna. La forma de onda de la alterna es una sinusoidal. Ahora, 220 voltios eficaces. ¿Qué son esos 220 voltios eficaces? Sale de lo siguiente. Lo que hacen es, agarro esta parte de la onda y la elevo al cuadrado. Eso me daría, digamos, una onda grande aquí. Agarro esta parte de la onda y la elevo al cuadrado. ¿Qué pasa al elevar al cuadrado? Que este valor se vuelve positivo, ¿sí o no? Menos 2 al cuadrado es 4. Menos 8 al cuadrado es 64. Si todo número negativo elevado al cuadrado va a ser positivo. ¿Por qué? El valor eficaz es un promedio entre los valores que hay en un periodo. Pero si yo saco el promedio de esto, esto se cancelaría con esta parte de abajo, porque se suman esto más esto, y se hace 0. Entonces no me sirve sacar el promedio de esa manera. Por eso saco el promedio de los cuadrados. Saco el promedio de los cuadrados y ese promedio es un valor imaginario, ¿no? Pero que me representa a mí, es una representación continua, digamos, de ese valor alterno. En el caso de la CRE es 220, lo que me da los testers, digamos, lo que me indica la CRE. Pero no me representa el valor real de la onda. El valor real de la onda está definido por su valor máximo. ¿Cómo hallo yo el valor máximo de la CRE, digamos? Ahí dice, en el formulario tienen para una sinusoide, porque esto es una sinusoide. Para una sinusoide, el voltaje RMS, que es el que me indica la CRE, es el voltaje máximo, que para no chiparnos, aquí lo voy a llamar el voltaje del primario, o el voltaje máximo del primario si quieren, sobre raíz de 2. Yo despejo voltaje del primario, voy a tener raíz de 2 por 220. Esto es 311, raíz de 2 por 220. 126. Este es el valor real que me está dando la CRE. El máximo que alcanza son 311 voltios y el mínimo que alcanza es menos 311 voltios. ¿Ok? Eso es. ¿Bien? Entonces, ese es el voltaje del primario. Entonces, acá reemplazo 311,126. Estos son voltios, voltios con voltios se cancelan. Este valor es adimensional. Es una relación, ¿ya? No tiene dimensiones. Entonces, 311 sobre 113.797, ¿no? Me da 2.73, 2,73, ¿no? 2,734. Y esta sería la relación de espiras del transformador. Esto está sobre 1, obviamente, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que por cada 2.7 vueltas que yo dé aquí de alambre al primario, yo tengo que dar una vuelta en el secundario. ¿Cuál sería el doble? Creo que el doble es algo así entre 5.4, ¿no? Por cada 5.4 vueltas que yo dé aquí, acá tengo que dar 2.
y así sucesivamente. No sé si alguien de casualidad haya trabajado con bobinas, en embobinados, por ejemplo, básicamente esto es lo que hacen, ¿no? Les dicen, quiero un transformador, quiero un transformador porque quiero trabajar con 100 voltios. Ok, entonces te hacen un embobinado en base a esta fórmula, tomando en cuenta que el primario es 311, lo que entrega la CRE, lo que vos querés son 100 voltios, haces la relación de espiras y vas a saber cuántas vueltas tenés que dar aquí y cuántas vueltas tenés que dar acá para que aquí te salga el voltaje que vos querés. Es eso. Entonces, normalmente, okay, esta es la respuesta, ¿no? Sobre 1. Aunque para fines prácticos, depende del ingeniero, pregúntenle igual si es que no lo explicó ya. Aunque me parece lo normal es multiplicar eso por 10. ¿Ya? De forma que yo tenga aquí 27,34 sobre 10, digamos. Y este ya es una relación más cómoda de ver, ¿no? Me dice, por cada 27 vueltas al primario, dale 10 vueltas al secundario. Okay, entonces las respuestas podría ser cualquiera de estos dos. Ok, ya tengo el transformador, listo. Cálculo del filtro, ¿cómo calculo el filtro? Ya sé que tiene un capacitor, eso es obvio, por lo que ya expliqué, ¿no? Tiene un factor de rizado, entonces bueno. Si se remiten a las fórmulas que tienen, que les pasé, y filtros de media onda, ¿no? Porque estamos en media onda, van a fijarse que el factor de rizado es igual a 1 sobre la raíz cuadrada de 2 veces la frecuencia por la resistencia por la capacitancia menos 1. ¿Okay? Y es todo ese cociente. Ahora, conozco el factor de rizado, conozco la frecuencia, conozco la resistencia, no conozco la capacitancia, pero la puedo despejar. Todos los otros datos los conozco y despejar la capacitancia. No me voy a dar yo el maravilloso trabajo de despejarlo porque ya lo tengo. Es para ahorrarnos también nosotros procedimiento, ¿no? Para no estar aquí 10 minutos haciendo un despeje. Les recomendaría de todas formas que ustedes practiquen despejarlo, ¿ok? No está de más. Bueno, el tema es que la capacitancia, despejando esta fórmula, les tiene que dar lo siguiente. Tiene que darles raíz de 2 por la frecuencia por el factor de rizo. Perdón, por el factor de rizo simplemente. Uno sobre ese valor más 1 por 1 sobre 2 veces la frecuencia por la resistencia. ¿Okay? El despeje tiene que llegar a ese valor. Reemplacemos datos. De una vez en calculadora ya. Sería, ahora, el factor de rizo. No puedo usar yo el número 8 porque es 8%, es un porcentaje. Yo en la fórmula tengo que ocupar el valor decimal, digamos, el valor numérico como tal. No un porcentaje, sino un número. Entonces, ¿qué hago para transformar esto a decimal? El porcentaje es por 100. Si yo quiero llegar a decimal es dividir entre 100, ¿no? El factor de rizo que yo voy a usar esto lo expliqué nomás. Este es cuando no tiene filtro, no hay necesidad de calcularlo porque por digamos, de manera natural tiene este factor de rizo, sin el capacitor. ¿Ya? Pero yo haría 8 entre 100 para hallar, o sea, 8% lo divido entre 100% para eliminar el porcentaje y me quedo con un valor decimal. 0.08. Okay, entonces aquí sería raíz de 2 por 0,08. 1 entre eso más 1. 1 entre 2 por la frecuencia, son 50 hercios. La resistencia son 80 ohmios. ¿Cuánto les va a dar eso? Sería 1 sobre raíz de 2
por 0.08 más 1 por 1 sobre 2 por 50 por 80, ¿no? A ustedes les va a salir en calculadora seguramente 1.22 por 10 a la menos 3. Como estamos hablando de capacitores, los capacitores normalmente, en la gran mayoría de casos, por no decir en todos, siempre me los entregan, me los ofrecen en valores de micro. ¿Cuánto es micro? 10 a la menos 6. ¿Qué hago yo para llevar ese valor que tengo en calculadora, que es 1.22 por 10 a la menos 3, a por 10 a la menos 6? Aprieto el botón NG, ¿no? El que está arriba del 8, que ya les he indicado en otras asignaturas. A veces hay que darle 2 veces y ya, por 10 a la menos 6. Es 1229,85 por 10 a la menos 6 amperios o microamperios. Que es amperios, perdón. Estos son capacitores. Faradios o microfaradios, que seguramente les resultará más conocido hablar de valores del microfaradio, ¿no? Ok, y este es el valor del cálculo del filtro. El cálculo del filtro es calcular el valor del capacitor. Un pequeño disclaimer, esto de voltaje inverso pico del diodo es la primera vez que veo que lo pide el ingeniero. No estoy del todo seguro a qué se refiere, pero por ahora lo voy a saltar, digamos, para no atrasarme. De verdad es la primera vez que lo veo que pide esto. Entonces lo voy a ver yo, voy a revisar y después les digo. Potencia máxima, ¿ok? ¿Dónde calculo yo la potencia? En la carga. ¿Qué sé de la carga? Sé su corriente, sé su voltaje y sé su resistencia. Ahora, la corriente sé la media, no he sacado la corriente máxima. Entonces, no la voy a ocupar, tampoco lo necesito. Porque yo tengo una fórmula de potencia que solamente hace uso de voltaje, que ya conozco su valor máximo en la carga y conozco la carga. Entonces aplico, si yo quiero potencia máxima, va a ser voltaje máximo al cuadrado sobre resistencia, ¿no? Entonces potencia máxima va a ser, ¿cuál es el voltaje máximo en la carga? Aquí está, ¿no? El BM es 113.09 al cuadrado sobre 80. 113.09 al cuadrado dividido 80 me sale 159,866. ¿Qué cosa? Vatios, ¿no? La unidad de la potencia. Y eso es todo lo que me pide. ¿Okay? Y así es como yo dimensiono un transformador, ¿no? En este caso he ido con datos de la derecha y a la izquierda. En el ejercicio 2 lo que tienen que hacer es desde la izquierda y de la derecha, porque tiene la relación de Spira. Entonces pueden ir desde aquí a la derecha. Ya hicimos ejercicio y ya en el formulario tienen cómo sacar el valor medio, ¿no? Esto es por fórmula, lo tienen en el formulario. Y recuerden, el valor mínimo es el valor máximo menos el valor medio. ¿Okay? No está como fórmula ahí, pero se la anotan, ¿ya? O revisan la asignatura que ya la subí, la tienen ahí y ahí explico por qué es así. ¿Okay? Por lo demás es lo mismo. Fíjense que al igual que en el anterior ejercicio, hemos acabado conociendo en cada punto del circuito qué valor de voltaje tiene. Y sé qué valor tiene cada uno de los componentes. La relación de Spira la conozco. O sea, conozco todo este circuito. No se me escapó nada. ¿Ok? Típica pregunta de exámenes esa, por si acaso. Así que estaría bueno que se haya entendido. ¿Preguntas sobre esto? Ok, pasemos a lo siguiente. A ver, me ha tomado prácticamente media hora haciendo esto.
pero ustedes ya con práctica tienen que hacer esto a lo mucho en 10 minutos, ya que el examen no da mucho tiempo de línea. Es práctica, chicos, no es mirar las clases del ingeniero y mirar mis asignaturas, es ustedes poniéndose manos a la obra, ¿ya? Vamos a hacer el 8, ¿bien? Ya hice los otros ejercicios anteriores, vamos a hacer ahorita el 8. Bien, el transistor de la figura opera con un voltaje base emisor de 0,65, voltaje, ok. No me da la figura para empezar, ¿no? Solamente es una orden que me da. No me da la figura. Pero ¿cómo yo tengo que ubicar cómo dibujar el transistor? Yo tengo que... ¿Dónde están mis fórmulas? Igual les pasé las fórmulas, yo me imagino que las tienen ahí. Dame un segundo que yo pille mi formulario. Ah, ya, aquí está. Bien, sigamos. ¿Cómo yo ubico, no? O sea, cómo dibujar. Dice que este tiene resistencia de base, tiene resistencia de colector y tiene resistencia de carga. Lo primero que yo haría sería dibujar el transistor. El transistor lo dibujo de esta manera. El emisor, por norma general, va aquí abajo, digamos. Esta sería la base, donde está la flecha es el emisor y el otro es el colector. Resistencia de base, eso tienen todos los modelos de transistor. La R de base. ¿Tiene resistencia de colector? Sí. Una resistencia conectada al colector. ¿Tiene el emisor? Sí. Una resistencia conectada al emisor. La de emisor se lleva a tierra. Base y colector se unen. Bien. Y desde aquí yo dibujo la fuente. Y esto va a tierra. Daría lo mismo por si acaso que ustedes aquí lo conectaran aquí, por ejemplo. Es lo mismo, ¿ok? Las dos formas de dibujarlo es lo mismo. Y así queda, ¿no? Este es el dibujo, digamos. Si me da valores de base, colector y emisor, aquí me olvidé de escribir resistencia de emisor, este es el transistor al que se refiere, ¿ok? Me dice el voltaje de base emisor, que ese es un dato que sí o sí me tienen que dar. El voltaje de la fuente es de 6 voltios positivos, entonces dibujado de esta manera. Entonces base, colector y emisor. Calcula el valor de beta F para que el transistor opere en el centro de la región activa normal. ¿Ok? Ok. ¿Cuándo trabaja en la región activa normal el transistor? Este en específico, ¿no? Este modelo. Este arreglo. Va a trabajar en la región activa normal cuando el voltaje colector emisor sea la mitad del voltaje
de la fuente. Bien, si se cumple eso, que el voltaje colector emisor es la mitad del que el voltaje de la fuente, entonces yo estoy en la mitad de la región activa normal. Bien. Entonces tengo un primer dato ya. Es 1/2 de VCC. VCC es 6 voltios. Por lo tanto, esto es 3 voltios. Ahora, con ese dato, ¿qué puedo conocer? Yo sé que el voltaje colector emisor, bien, por fórmula, si se remiten al formulario que les envié, el voltaje colector emisor para este tipo de arreglos es el voltaje de la fuente menos la resistencia de colector por la corriente de colector. ¿Ok? Entonces, el voltaje colector, ¿qué es lo que no conozco aquí? El voltaje colector emisor lo conozco. La fuente la conozco. La resistencia de colector la conozco. De aquí me interesa la corriente de colector. Bien. Vamos a despejarla. Esto sería voltaje colector emisor menos voltaje de la fuente sería igual a menos RC por IC. Acomodando esto quedaría IC va a ser igual a voltaje colector emisor menos voltaje de la fuente dividido entre este RC, lo voy a pasar con el signo, menos RC. O si quieren más cómodo, ese negativo lo saco afuera y hago que ingrese dentro del numerador, que eso se puede hacer bien. Quedaría voltaje de la fuente menos voltaje colector emisor entre RC. ¿Okay? Quizás es un despeje muy directo, si quieren hacerlo ustedes pasito por pasito, de nuevo, pueden hacerlo. ¿Está grabando la oscilatura? Sí, la estoy grabando. Entonces, la corriente de colector, ¿a qué va a ser igual? 6 voltios menos 3 voltios entre la resistencia de colector. ¿Cuánto es esa cosa? 430 ohmios. 3 dividido 430 ohmios. 6.97. Claro, ok. 6.97 6 por 10 a la menos 3 amperios o miliamperios. ¿Bien? ¿Para qué me sirve esto? Sí, aquí me equivoqué yo. Ah, Dios. Aquí está mal. Bien. Tengo resistencia de emisor aquí. Tengo que tomar en cuenta. Esto es menos. Aquí era RC más RE por la corriente de colector. Bien. Entonces esto va a ser. Abajo sería RC más RE. Bueno, aquí sería paréntesis el negativo. Arriba lo paso el negativo arriba para cambiar eso. Esto quedaría más RE. Aquí sería 430 más. ¿Dónde está? 360. Okay. Aquí va a cambiar. Por 10 a la menos 3 se va a mantener, se me hace. Okay. 3 dividido 430 más 360 es 3.79.
7 por 10 a la menos 3. Ok, ahora sí. Porque esta es la fórmula asociada a este arreglo. ¿Ya? Ahora, conozco eso. Lo que no conozco es corriente de base. ¿La puedo hallar? Sí. Pues está complicadito. Ok, de todas formas lo paso. Ya tengo aquí la corriente de colector. Ahora voy a usar la primera fórmula que me dice que la corriente de base, bien, es igual a el voltaje de la fuente menos el voltaje base emisor partido entre la resistencia de base más 1 más beta F, la resistencia de emisor. Ok, tendría eso. Entonces la corriente de base va a ser, reemplazamos valores. El voltaje de la fuente es 6 voltios, el voltaje base emisor es 0.65, la resistencia de la base es 150.000 porque es K, más 1 más beta F, la resistencia de emisor que es, ay señor, 360. Calculemos, ¿bien? Corriente de base va a ser 6 menos 0.65. Aquí arriba queda 5.35. Abajo va a quedar 150.000 más 360 por 1, 360, más 360 beta F. La corriente de base va a ser entonces 5,35 sobre 150.000 más 360, 150.360 más 360 beta F. ¿Qué voy a hacer? Ahora aplico la segunda fórmula o la fórmula que me dice que la corriente de base, o la corriente de colector para ser más preciso, es beta F veces la corriente de base. La corriente de colector la conozco, sí, es 3,797 por 10 a la menos 3. Beta F lo conozco, no. Corriente de base sí la conozco en relación a beta F. Aquí, fíjense, IB es esto de acá. Es 5,35 sobre 150.360 más 360 beta F. ¿Qué hago? Beta F tiene que estar arriba si yo quiero operar con él. Entonces, todo este denominador, que es uno solo, porque beta está multiplicando a beta F, va a pasar a sumar. Sería 3,797 por 10 a la menos 3 por 150.360 más 360 beta F es igual a 5,35 beta F. Operar, no queda de otra. 3,797 exponente a la menos 3 por 150.360. Aquí da 570,91 6 más
3.797 exponente a la menos 3 por 360. Aquí da 1,366 beta f es igual a 5,35 beta f. Todo lo que tenga beta f lo voy a trasladar a la izquierda, a la derecha para que me quede positivo. Es decir, 570,916 va a ser igual. Este 1.36 va a pasar al otro miembro a restar. Ya. Bueno, lo voy a hacer paso por paso. Beta f menos 1,366 beta f. Sumo las beta f. Bueno, sumo, ¿no? Resto. 3.98. 308 beta f. Y ahora sí. Beta f va a ser eso que multiplica, lo paso a dividir. Es decir, va a ser 570.916 dividido lo que acabo de hallar. Y es 143,335. O sea, tiene que tener este factor beta f para que el punto Q me salga en la mitad, ¿no? ¿Cuándo es la mitad? Había dicho cuando el voltaje de colector emisor es la mitad de la fuente. Para este arreglo, ¿ok? Determina el punto Q y la región de trabajo si respecto al valor calculado en el inciso A, beta f se reduce a la mitad. Ok, hagámoslo. ¿Qué me dice? Que beta f para este ejercicio sea la mitad de lo que hallé antes. ¿Cuánto hallé antes? 143.33 dividido entre 2. O sea, este es el inciso B, ¿ya? Todo esto es el inciso A. 71,667. ¿Y ahora qué hago? Hallo el punto Q. ¿Cómo hallo el punto Q? De la manera tradicional. ¿Qué hallo primero? Primero hallo una corriente de base. Aquí es igual a corriente de base, por formulita, es voltaje de la fuente menos voltaje base emisor partido entre la resistencia de la base más 1 más beta f resistencia de emisor, ¿no? 6 voltios menos 0.65, RB era 150.000 más 1 más beta f es 1 más 71.667 por RE, que creo que era 350, 360. RE es 360. Entonces, la corriente de base lo es directo, ¿ya? 6 menos 0.65 sobre 150.000 más 71 más 1 va a ser 72.667 por 360. A mí me sale, les va a salir por 10 a la menos 5 probablemente. Como por norma general, este valor de aquí tiene que estar en microamperios. ¿Cómo lo hago eso? Aprieto NG y me queda en 30,37 por 10 a la menos 6, que es microamperios. Ya tengo corriente de base. Ahora que hallo, corriente de colector no es nada más que el factor beta F por la corriente de base. Está en el formulario. 71,667 por 30,37 por 10 a la menos 6. Eso va a ser por 71.667. Me dan por 10 a la menos 3, que eso es mili, que es lo normal, que es el valor
genérico que obtiene esta corriente de colector. Está bien, entonces 2,176 por 10 a la menos 3 amperios. ¿Qué me falta? Hallar el voltaje colector emisor, que va a ser la fuente, el valor de la fuente, menos la resistencia de colector, más la resistencia de emisor, por la corriente de colector. Esto es 6 menos colector y emisor era 430 más 360. Por IDC, que es 2,176 por 10 a la menos 3. El voltaje colector emisor va a ser entonces lo anterior por 430 más 360, 6 menos eso que acabo de hallar. Esto es 4,28 voltios. ¿Cuáles son los que me permiten hallar el punto Q? La corriente de colector y el voltaje colector emisor, ¿no? Hallemos los valores máximos para graficar. El valor máximo del voltaje es el voltaje de la fuente y la corriente máxima es el voltaje de la fuente partido entre la resistencia de colector más la resistencia de emisor. La corriente máxima es 6 entre 430 más 360. .59 miliamperios, ¿ok? 7,59 miliamperios. Ahora sí, grafico. Me armo mi grafiquito. Como solo hago uso del primer cuadrante, lo voy a exagerar el primer cuadrante, no me importan los otros. Ustedes hacen la escala y les tiene que dar, incluso cuando yo las veces que lo he hecho aquí, si se han dado cuenta, me ha dado a la escala, ¿no? Ustedes deberían darle perfecto. Okay. ¿Cuánto es la voltaje máximo? 6 voltios, ¿no? Yo voy a decir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y la corriente, esto se mide en voltios y esto lo voy a estar en miliamperios, ¿no? 7,59. Yo voy a decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no voy a para el 8. Bueno, diré entonces 3, 6, 9, 7,59 sería 6, aquí sería 7,5 básicamente, ¿no? Entonces 7,59, que es por aquí seguramente que está, ¿ya? Y máximo. 1 con una línea recta. No me gusta. Digamos. ¿Y cuál es el truco? Si yo tomo voltaje colector emisor y choco con la línea, tengo que chocar también con la corriente correspondiente. Vamos a ver. 4,28. 1, 2, 3, 4. Esto es 5. Por aquí estaría el 28. Si tiro hacia la izquierda, debería yo chocar en 2,176. Veamos. Hasta acá arriba es 3, la mitad es 1,5. Por aquí probablemente está bien, ahí está el 2,176. Y este punto Q está en las coordenadas voltaje colector emisor, punto coma, corriente colector, ¿no? Ustedes colocan las coordenadas y a mí... Tengo que comparar eso con el caso anterior. ¿Cuál es el caso anterior? En el que yo tengo en la mitad. ¿Qué significa la mitad de la reacción activa normal? Si el máximo es 6, habíamos dicho que tenía que estar en 3.
esto, ¿no? Y la corriente que me daría eso, igual, digamos, tiene que ser la mitad de la corriente esta. Si se fijan, está básicamente a la mitad. Esta distancia es más o menos esta distancia, veamos. La mitad de 7.59, 3.79, fijémonos. Básicamente hasta acá es 4.5, ¿no? Esto es 4.5, o sea, 3, 4.56, 3.79, sí, por acá, más o menos. Este es el punto Q del inciso A. Es la mitad de la región activa normal. Entonces, si comparo, ¿qué pasó, no? Fíjense, y si ustedes lo hacen con regla, así, y a escala bonito, se van a dar cuenta que el punto Q avanzó de estar en la mitad perfecta, avanzó la mitad de la mitad, bajó la mitad de la mitad. ¿Por qué? Porque el factor beta F se partió a la mitad. ¿Okay? Entonces ustedes pueden intuir, ¿qué pasa si yo duplico el factor beta F? Que el punto Q va a avanzar la mitad, pero ahora hacia arriba. ¿Okay? Entonces, dense cuenta, yo jugando con el factor beta F, yo podría ir bajando y subiendo este punto en relación a esto, ¿no? Si de la mitad le saco su mitad, yo me voy a ir de la mitad a la mitad. Si le subo si le subo el doble, yo me voy a la mitad de arriba. Si lo bajo un tercio, voy a estar bajando el un tercio de esta distancia hacia abajo. Si lo multiplico por 3, voy a estar subiendo de la mitad un tercio más hacia arriba. ¿Okay? Esa es la relación, si se dan cuenta. Pueden jugar con eso para si quieren. Luego, determine el punto Q y la región de trabajo si respecto al valor calculado en el inciso A, B duplica su valor. Eso se lo voy a dejar a ustedes, ¿ya? En teoría debería, como digo, si lo duplican beta F, este beta F del inciso A, ustedes deberían hallarlo por aquí. ¿Se entienden, no? Bueno, eso es tarea para ustedes practicar. ¿Alguna pregunta sobre este ejercicio? Lo complicado ha sido el despeje, ¿no? La parte difícil, digamos. Lo demás es lo que ya hemos visto de toda la vida. ¿Alguna duda? Todo claro, sí. Ok, perfecto. Es que cuando me muteo es porque me estoy sonando la nariz para que no se escuche el desastre. Ay, señor, me quedo. Ya. ¿Qué más? No sé, hagamos el 9.3. No es mucho el 9.3, o sí lo hicimos. No, no, así. Ya hemos hecho casi todo, ¿no? Hicimos el 1, hemos hecho... Hice el B, pero ya le digo que el B es lo mismo que el C. Ustedes harían este, hemos hecho el 3, la anterior vez hice el 4, creo que hice el 5 también. El 6 lo hice también, creo, incluso. 7 no lo he hecho, creo, pero igual se lo dejo a ustedes porque es lo mismo que el de abajo, básicamente. Solamente que este arreglo, que fíjense, tiene fuente, obviamente, tiene base, tiene colector, no tiene emisor. ¿Cuál sería? Tiene unas opciones, ¿no? O es este circuito de acá, o es este de aquí. Eh, el circuito del problema 4. Ah, es este entonces. O sea, agarran este modelito y cambian con estos valores y calculan, ¿no? Igual tienen de este ejercicio que hicimos, tienen las fórmulas igual para aplicar, son las mismas. Pero bueno, calcular el beta F para que el resultado opere en el centro. Es lo mismo que acabamos de hacer, ¿ya? No sé, hagamos el 9.3 ya, para practicar. La cuestión es practicar. El examen es, les repito, el examen es sí o sí uno así. Lo más seguro es que sea así, porque no suele ponerles estos modelos que son más sencillos. Directo les pone este de acá, que sería lo más complicado, entre comillas, que les puede poner. Uno de rectificadores y
que sí le suele poner, dos se le poner de transistores. Uno así complicadito, que entre comillas, que es con divisor de tensión, y uno de los otros dos modelos. Uno de diodos, uno de rectificadores y teoría. ¿Ya? Entonces, practiquemos, sigamos practicando. Como les digo, el modelo de examen que tengo lo vamos a hacer la siguiente semana para que lo tengan más cercano al parcial y lo tengan más fresquito, ¿no? La información. Igual tienen que practicar. Tenga el punto Q considerando todos beta F 100. Ok. La misma macana de siempre. Beta F es igual a 100. Listo. Empiezo. Puntos de corte. Ok. Parece que hay otros ejercicios de los otros prácticos de los otros semestres que están más interesantes. Voy a intentar sacarlos y igual enseñárselos, ¿no? Para que los tengan y no tengan excusa de no saber hacerlo. Ya. Tengo que coordinarme yo con mis formularios, los tengo desparramados en varias hojas y la verdad es que pierdo un poco de tiempo cuando tengo que buscarlos, pero bueno. Dios mío, ¿dónde lo dejé? A ver, aquí está el de ese, aquí está. Ah, ya, Dios. Ya. Sigamos. Ok. Este divisor de tensión de pecho, ¿cómo lo ubico yo? Porque hay un divisor de tensión aquí. Bien. Entonces, me remito a la fórmula de divisor de tensión. Que es muy parecido a los demás, solamente que aquí tienen dos fórmulas extras. Digamos, yo tengo que hallar una BBB, ¿no? Que es el divisor de tensión de esos dos justamente, ¿no? Es R2 sobre R1 más R2 por el voltaje de la fuente, ¿no? ¿Cuál es R2 aquí para mí? Es el que está más cercano a tierra, el R2. Y el R1 es el que está más cercano a voltaje. ¿Okay? Así los ubican. Entonces, R2 es 39.000, pero a ver, esto lo voy a dejar así, en K, sobre R1 que es 22K, más 39K por 15. ¿Cuánto va a dar eso? Como todos están por K, yo puedo olvidarme de las K y trabajar con las unidades. 39 sobre 22 más 39, 0.6393 por 15 directamente, 9.59, ¿ya? Voltios. Ok, aquí falta RBB. RBB que es el paralelo de las dos resistencias. Es decir, el producto sobre la suma. El producto es 39 por 22. Aquí sí les recomiendo que usen 39.000 y 29.000 y los miles porque la división con las sumas sí es, o sea, sí tienen que tener todos los ceros, ¿no? Bueno, vamos a hacer 39.000 por 22.000. Eso me sale 858 por 10 a la 6 entre 22.000 más 39.000. Esto es 61.000. Hacen el cociente, ¿no? O lo meten todo a calculadora directo si saben hacerlo bien, ¿no? Si no, háganlo paso por paso. 858 exponente a la 6. Esto sale 14.000
605,57 ohmios. Bien. Una vez que tengo esos dos valores, empiezo. La corriente de base, ¿a qué es igual? Por fórmula me dice que el voltaje BB menos el voltaje base emisor sobre RBB más 1 más beta F por la resistencia de emisor. El voltaje BB 9.59 menos el voltaje de base emisor. No me lo dio el ejercicio, no hay problema. Si el ejercicio no te da el voltaje base emisor, uno asume el valor genérico de 0.7. Para no olvidarse, es el mismo que el consumo del diodo. Porque esta cosa, bien, es un diodo. ¿Ok? ¿Soy yo o el emisor está arriba? Sí, no, el emisor está arriba. ¿Ok? Entonces hay que hacer unos cambios. Aquí el emisor ya no está conectado a tierra como antes, sino que está aquí arriba. Bien. ¿Cuáles son los cambios que se tienen que hacer aquí al circuito? Lo más sencillo que se puede hacer si tengo este caso, ¿no? Que es el que tengo aquí, es esta parte del circuito la mantengo, bien, tal y como está, sino que lo que voy a invertir es esta parte de la izquierda. Es decir, este 39 lo voy a poner arriba y este 22 lo pongo acá abajo. ¿Ok? No puedo hacer aquí esto porque sí o sí, o sea, esta parte del transistor, si el emisor me dice que está conectado a voltaje y el colector está conectado a tierra, eso no lo puedo mover. Lo que sí puedo mover es lo que estoy diciendo, ¿no? Esta otra parte. Decir que este está arriba y decir que, sí, que este está arriba y que este está abajo. No había visto eso, la verdad, entonces va a haber un poco de cambios acá. Pero es que no se ve bien porque, a ver, no veo que sea un PNP, sigue siendo un NPN. Eso por lo menos. Bueno, RBB va a ser lo mismo, eso no va a cambiar. ¿Qué hora va a acabar? Yo creo que acabo este ejercicio y lo dejamos para la siguiente asignatura ya. Lul. Había dicho que hacía ese cambio, ¿no? Entonces sería ahora ED2 va a cambiar, ¿no? Ahora ED2 va a ser 22 aquí arriba. 22K sobre 39 más 22. Bueno, todo está con K, ¿no? Por BCC. 22 sobre 39 más 22 por 15, 5,40 aquí. ¿Okay? No, y prosigo como conozco siempre, ¿no? 540 menos eso, RBB es 14.065,57 más 1 más beta F, eso es 100 más 1, 101 por RE,
RE siempre es la que está conectada al emisor, que es 510. Eso no cambia. Entonces 540 menos 0.7 sobre 14.065,57 más 101 por 510. Esto va a dar 71,82 microamperios, bien, por 10 a la menos 6 amperios. La corriente de colector no es más que el factor beta F por la corriente de base. Okay. Beta F, que es 100 por la corriente de base, 100 por lo anterior es 7,182 por 10 a la menos 3. Por último, hallar el voltaje colector emisor, que no es más que el voltaje de la fuente menos RC más RE por IDC. El voltaje de la fuente es 15 menos RC por RE, 510 más 620 por 7,182 por 10 a la menos 3. Por 510 más 620 y 15 menos anterior, $6,8839. Y el punto Q estaría dado por estos dos de acá. Estos dos valores. Podemos graficarlos, ¿no? Ya rápidamente. En este caso el voltaje máximo es el voltaje de la fuente, ¿ok? Que son 15 voltios. Y el voltaje, la corriente máxima, es el voltaje de la fuente, que son 15 voltios, partido entre RC más RE, 610, 620 más 510, eso es 13,27 miliamperios, ¿ya? Bueno, lo típico. Me armo mi eje, esto va a estar en miliamperios, esto va a estar en voltios y hago. Voltaje máximo es 15, entonces voy a hacer 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. De máximo esto es 13, entonces 2, 4, no me va a dar. 3, 3, 6, 9, 12, 15. De forma que de 12 a 15, o sea, la mitad sería de 12 a 15, 13.5, si no me equivoco, por acá estaría, ¿ok? Ustedes lo hacen a escala, bien bonito. La recta de carga sería así. A ver, empecemos por la corriente. La corriente es 7.18. Entonces había dicho yo 3, 6, 9, 3, 6, 6 a 9. La mitad entre 6 y 9 es 7.5. 7.18 estaría por acá abajo. Y voy hacia la derecha. Choco acá. Y si tiro hacia abajo desde aquí,
debería haber yo 6. Entonces aquí sería, he dicho 2, 4, 6, ¿cómo es? 6, 8, 10, 12, 14, 15. O sea, quizás lo he hecho muy exagerado esto, la escala está un poco peor, quizás sea acá arriba, y aquí ya me daría más cercano a 6. 2, 4, 6. Tienen que hacer ustedes a escala, aquí no me ha salido bien la escala, no sé en qué me habré equivocado exactamente. Bien, pero gráfica en el punto Q, como de toda la vida, digamos. Y bueno, eso por hoy, ¿no? La idea es a seguir practicando el práctico, que creo que aún no les ha enviado otro práctico al ingeniero, ¿no? ¿O sí? No nos ha enviado nada más. Ya, entonces, háganlo el práctico, chicos, ya, de verdad, háganlo completito, a modo de practicar y vale nota, creo, espero. Nada, el siguiente sábado entonces estaríamos viendo conmigo modelos de exámenes, ¿ya? Para que ustedes se sientan más tranquilos para el parcial que se les viene. Eh, si quieren asignatura presencial, tienen que ponerse de acuerdo ustedes y decirme un día y hora en la que la mayoría podría. Tiene que ser un mínimo de 10 personas para que yo pueda pedir aula. ¿Ya? Si no, pues seguimos con las virtuales. Bien, eso lo dejo ya que lo defieran ustedes. Bien, sería todo por hoy. Preguntamos el lunes. O sea, sí, o sea, el lunes que se junten entre ustedes, pregúntense qué día pueden presenciar. El AUSI se anima y definen fecha y hora y me avisan a mí y yo les digo si se puede, ¿no? La asignatura es...